Bueno, antes de nada quería agradecer la invitación por parte de la organización a asistir y a participar en este encuentro. El título de la ponencia, como bien decías, es Percepciones de niños, niñas y adolescentes y sus familias durante el tiempo de juego y ocio durante el confinamiento por la COVID-19. Quiero también resaltar que el trabajo que voy a presentar es un estudio, es parte de un estudio, mejor dicho, desarrollado por el Observatorio del Juego Infantil y el Grupo de Investigación, Cultura Cívica y Políticas Educativas, concretamente de los miembros Gonzalo Jover, Laura Camas, Prado, Martín Ondarza y yo misma. Este trabajo se encuentra en su totalidad publicado en la revista International Journal of Play bajo el título Game Over, Perception of Children's and Adolescent Play and Leisure During the COVID-19 Lockdown. Bien, como sabemos, en un corto periodo de tiempo la COVID-19 provocó un estado de crisis sanitaria y de incertidumbre a nivel global, donde pues la cotidianidad, las rutinas y pues la vida en general de millones de niños, de niñas y de adolescentes pues cambiaron de forma muy repentina. Un gran número de actividades educativas se vieron paralizadas a nivel mundial y las medidas restrictivas adoptadas por los países pues limitaron drásticamente las oportunidades de juego de estos chicos y de estas chicas. En España, concretamente, recordamos, el Gobierno decretó el régimen excepcional de estado de alarma y con ello recordaremos también pues el confinamiento domiciliario, el cierre de centros educativos y el precinto de los parques infantiles en todo el territorio nacional. Uno de los aspectos que mayor debate suscitó dentro de esta crisis sanitaria que he descrito brevemente fue precisamente cuál iba a ser la repercusión de esta crisis sobre estos chicos y estas chicas, tanto a nivel individual como a nivel social. La exposición a estas restricciones tan duras pues provocó incluso que la International Play Association reconociera la situación de vulnerabilidad de niños y niñas y adolescentes españoles. Incluso diversos informes señalaban que era urgente la necesidad de realizar investigaciones sobre la transformación de los hábitos de juego y ocio infanto-juvenil y que esos estudios se realizaran desde las propias voces de los protagonistas. Estas cuestiones fueron las que precisamente motivaron el estudio que les estoy presentando, el cual pretende conocer la incidencia de las medidas derivadas de esta situación sanitaria sobre el ocio y la actividad lúdica en la infancia y la adolescencia, analizando fundamentalmente tres dimensiones, que serían el tiempo, el espacio y la compañía de juego. Yo me voy a centrar solamente en las cuestiones temporales, pero como digo, en el estudio publicado están las otras tres dimensiones también estudiadas. Bien, en cuanto a la metodología, la investigación combina una metodología de corte cuantitativo de tipo no experimental ex post facto y descriptivo y, por otro lado, de corte cualitativo de tipo hermenéutica reflexiva. El estudio se realizó mediante la aplicación de dos instrumentos, que ahora más adelante describiré, dos instrumentos de medida cuantitativos, que se diseñaron tomando como referencia los indicadores establecidos en el Observatorio del Juego Infantil, publicados en el informe La contribución del juego infantil al desarrollo de las habilidades para el cambio social activo. Bien. Ambos instrumentos se estructuraron con la combinación de preguntas cerradas tipo Likert en escala de 1 a 5, semiabiertas y abiertas, y se aplicaron, como no podía ser de otro modo en ese momento, a través de una plataforma online, de Google Form concretamente. Por un lado, teníamos el instrumento que denominamos Percepción de las familias sobre el ocio y el juego infantil y juvenil en el confinamiento, que iba destinado a familias, padres, madres, tutores, tutoras legales. Y por otro, tendríamos el instrumento Percepción infantil y juvenil sobre el ocio y el juego en el confinamiento, destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años. Ambos instrumentos, como pueden apreciarse, pues compartían
ítems, eran muy similares en sus ítems. El instrumento que llamamos PFOG preguntaba, tenía ítems relacionados con el tipo de población de residencia de esa familia, pues si era rural o era urbana, la situación laboral de esa familia en ese momento del confinamiento, pues si tenía un trabajo presencial, si había pasado a un teletrabajo, estaba en una situación de ERTE, si estaba en desempleo, si se dedicaba a labores del hogar o al cuidado de personas. Preguntamos también por el nivel educativo en el que se encontraban sus hijos o hijas, si estaban en educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP. Y preguntábamos también por la valoración que ellos hacían sobre el tiempo de ocio, el espacio y la compañía, que eran esas tres dimensiones que comentaba al principio que queríamos estudiar, ¿no? También preguntábamos por el tipo de actividades de ocio que practicaban sus hijos y sus hijas. El instrumento PIHOF, que llamamos, estaba compuesto por ítems similares. Bueno, preguntábamos también por la edad, el tipo de población, en este caso por las percepciones sobre el tiempo y el espacio y también por las percepciones sobre sus compañías de juego, el tipo de actividad lúdica que habían desarrollado, el tiempo que habían pasado frente a las pantallas y también qué aspectos habían añorado y habían deseado durante ese periodo. Tras un periodo de pilotaje, los cuestionarios fueron distribuidos, asegurando siempre el anonimato en las respuestas, siguiendo el código ético de la American Education Research Association. En centros educativos se aplicaron también en fundaciones, como la Fundación Crecer Jugando, se distribuyeron en ayuntamientos también, en institutos de la juventud y en asociaciones. Se contactó mediante correo electrónico y redes sociales durante el periodo del 5 de abril al 21 de mayo, que fue cuando finalizó el 21 de mayo el estado de alarma. Después, con los datos obtenidos, lo que se hizo fue realizar estudios descriptivos y un análisis de tipo hermenéutico de la información. En cuanto a la muestra, el estudio cuenta con dos poblaciones diana. Por un lado, las familias residentes en España y, por otro lado, niños, niñas y adolescentes ya lo mencionaba antes, de entre 3 a 17 años. El muestreo fue de tipo incidental, no probabilístico, y se proponía una muestra, bueno, la muestra estaba compuesta por un lado, la muestra de las familias, que eran 270, y los chicos y las chicas, que eran un total de 126. En cuanto a los resultados, los voy a estructurar, bueno, por un lado, los chicos y las chicas en cuanto al lugar de residencia, porque había mucha diferencia. Nos encontramos con más de un 83% de chicos y chicas que vivían en poblaciones urbanas, frente a un poco más del 16% que lo hacía en zonas rurales. En cuanto a la edad, también, bueno, pues había bastante dispersión. Teníamos poco más del 15% que eran menores de 6 años, más del 22,5% que se encontraban entre los 7 y los 10 años. Muy por debajo teníamos a los chavales de entre 11 y 13 años y el grupo, el rango más amplio era entre los 14 y los 17 años, que estaba compuesto casi de un 46% de la muestra de chicos y chicas. En cuanto a la situación laboral de las familias, casi el 58% de las familias declararon que uno o más miembros tenían en ese momento del confinamiento teletrabajo. Casi el 39%, uno o más miembros seguían teniendo trabajo presencial. El 25% estaban en situación de ERTE. Casi un 16% en situación de desempleo. Coincide también en porcentaje prácticamente con las familias que tenían funciones de tareas de cuidado y de hogar, y un 1,2% se encontraba en situación de baja laboral. En cuanto al nivel educativo de los chicos y las chicas, casi el 51% de las familias manifestó que tenía un hijo o más en educación infantil, en primero o segundo ciclo.
casi el 49% en educación primaria y poco más del 35% en educación secundaria. Otro dato importante a destacar aquí sería que el 76,7% afirmó que sus hijos antes del confinamiento realizaban alguna actividad extraescolar y solo el 36,65% de ese 76% pudo continuar desarrollándola durante el confinamiento. Otros datos interesantes también para el estudio son los que pueden ver en pantalla. Casi el 44% de esas familias declaró haber recibido orientaciones sobre el disfrute y el ocio y la recreación por parte de los docentes. O sea, es decir, cómo podían disfrutar del ocio y de la recreación en esa situación tan compleja en la que nos encontrábamos. El 26, poco más del 26%, declara no haber recibido ningún tipo de orientación. Un 17% la recibió a través de los centros educativos, de los equipos directivos de los centros, y el 7,4% indica haber recibido esas orientaciones por parte de los educadores de las actividades extraescolares. Bien. En cuanto a los resultados específicos sobre el tiempo, que sería quizá pues, los que más nos interesarían hoy, tenemos estas dos gráficas, no se ven muy claras, pero bueno, yo voy a decir los datos que los tengo aquí, los datos exactos. En cuanto a la dimensión del tiempo de juego, el 48,5% de las familias percibió que sus hijos habían dedicado al ocio y al juego mucho más o bastante más tiempo que antes del confinamiento. Y en el caso de los chicos y las chicas, el porcentaje era incluso mayor. El 63,78% indicó haber dispuesto de mucho más tiempo o de bastante más tiempo, o sea, es siempre en aumento, que antes del confinamiento. El 15% tanto de las familias como de los chicos y las chicas indicaron haber jugado igual que antes, no percibían un cambio entre antes y después del confinamiento. Y bueno, volviendo a la muestra de las familias, el 33% consideró que el tiempo de juego había disminuido. Un 13,7% indicó que sus hijos y sus hijas habían jugado bastante menos y el 19,3% que habían jugado mucho menos. Menos de un 4% de chicos y chicas percibieron que habían jugado mucho menos que antes del confinamiento y un 16% indicó que habían jugado bastante menos. Bien, por otro lado, si bien existen diferencias en la percepción del tiempo dedicado al juego y al ocio durante el confinamiento según la edad de los encuestados y las encuestadas, en general es un número mayor de estos el que manifestaba que dedicó más tiempo del que dedicaba antes del confinamiento a estas actividades de ocio y juego. A pesar de ello, sí que cabría destacar que en determinadas franjas de edad, como entre los 7 y los 10 años y los 14 y los 17, más del 20% de los participantes afirmó haber dedicado bastante menos o mucho menos tiempo al juego y al ocio que dedicaba antes del confinamiento, ¿no? Se puede ver en la tabla. Por otro lado, el rango de edad más bajo, que eran los menores de 6 años, encontramos que el 84,21% de los encuestados percibe haber dedicado mucho más tiempo o bastante más tiempo al juego y a las actividades que antes del confinamiento. Los datos también permiten observar diferencias en función del tipo de población en el que viven. El 30% de los chicos y las chicas que residían en el núcleo rural declaraba que el tiempo de juego era igual que antes del confinamiento. No notaron diferencia, frente al 12,26% de la población urbana que sí que la notó. Por otro lado, el 66% de los chicos y chicas de la población urbana consideró que había tenido mucho más tiempo o bastante más tiempo que antes del confinamiento, frente al 52,38% de los chavales y chavalas que vivían en poblaciones rurales. En cuanto a la disminución del tiempo de juego y ocio, fueron también los chicos y las chicas que vivían en espacios urbanos quienes percibieron en mayor medida la disminución del tiempo de ocio. Esta diferencia es percibida especialmente en el intervalo menos tiempo, no en el de bastante menos.
donde se encuentran frecuencias de un 17,92 en la población urbana y un 9,52 en la población rural. Respecto al tiempo frente a las pantallas, que era también una dimensión que nos levantaba mucho interés en este trabajo, en cuanto a esta variable se encontraron diferencias y frecuencias diferentes también en función de la población, como se ve en la figura. La mayoría de los chicos y las chicas y también las familias percibieron haber pasado más tiempo frente a las pantallas que antes del confinamiento, mientras que el 10% de las familias indicaron que sus hijos y sus hijas ocuparon o mucho más o bastante más tiempo frente a las pantallas que antes del confinamiento. Como dato quizá más relevante, ¿no?, es que, bueno, pues 8 de cada 10 chicos y chicas afirmaron haber estado más expuestos a la pantalla que antes del confinamiento. Un porcentaje familiar, similar también entre las familias y los chicos y las chicas que coinciden es haber pasado el mismo tiempo. Curiosamente, como en los porcentajes anteriores, vuelven a coincidir aquí tanto las familias como los chicos y las chicas. En esa respuesta del mismo tiempo frente a la pantalla que antes del confinamiento. Si nos damos cuenta, las familias indican un 18,5 y un 11,11 los chicos y las chicas. Solo un 1,83 de los chicos y las chicas indicó pasar menos tiempo y un 0,93 mucho menos tiempo frente a la pantalla. La distribución de chicos y chicas en función de la edad muestra también una acentuación en la intensidad máxima del uso de las pantallas, en el mucho más, en edades adolescentes, que era previsible, concretamente entre los 11 y los 13 años, un 60%, y un 52,83 en el rango de edad entre 14 y 17. Bien, como conclusiones, bueno, pues decir que los resultados de la investigación muestran el impacto directo de la crisis sanitaria, pues tanto en las formas de ocio como en el juego infantil y juvenil en España. Los informes sobre hábitos lúdicos desde las voces de los NNA en España anteriores a la pandemia ya venían señalando algunos aspectos clave que podrían anticipar esta situación, ¿no?, como la reducción de disposición de tiempo y una demanda por parte propia de un mayor tiempo de juego, una prevalencia de juego en espacios domésticos y por ende una demanda de más juego en el exterior, una predominancia de juego con amigos y hermanos y familiares, pero a pesar de esa dominancia sí que se venía detectando una tendencia hacia el juego en solitario. Y, por último, la demanda de juegos libres y en movimiento que permitieran la socialización entre iguales. Insisto que esto era pre-COVID. Bien, este estudio también pone de manifiesto que, bueno, pues la reducción de oportunidades lúdicas se acentuó de manera drástica. Eso nos llevó a presenciar un escenario que, bueno, quizás es un poco alarmista el término, pero nos atrevimos a denominar como crisis lúdica en la infancia y en la juventud. Por otro lado, los NNA de menor edad reconocieron que habían jugado más durante el confinamiento que en la etapa pre-COVID, aunque los adolescentes afirmaban haberlo hecho en menor medida. La reconfiguración, eso es una interpretación nuestra quizá, ¿no?, que bueno, pues esa reconfiguración de la vida infantil y juvenil mediante esa paralización de actividades extraescolares fue lo que pudo dar el resultado de, bueno, pues una mayor disposición de tiempo para el juego, ¿no? En principio parece lo más razonable. Por otro lado, un tercio de las familias percibió esa reducción de juego y ocio durante el confinamiento,
Una percepción que también consideramos que podría verse influenciada por esa irrupción masiva de nuevas relaciones laborales, el teletrabajo y el impacto que esto tuvo en la vida de las personas y en la conciliación familiar en particular. Pero bueno, en este sentido pues, se harían necesarios más estudios que exploren esta relación, ¿no?, entre los hábitos lúdicos. Por ir terminando, también como conclusión y como algo a destacar, ese incremento de tiempo frente a las pantallas, también percibido durante las restricciones de movilidad y que ha sido enfatizado por la literatura, por ejemplo, por UNICEF. Algunas investigaciones manifiestan que el incremento del tiempo frente a dispositivos digitales, bueno, pues ha provocado que las familias hayan acordado unas reglas básicas para su uso, pero es verdad que actualmente no existe ningún acuerdo entre las sociedades pediátricas, por ejemplo, sobre el tiempo de uso recomendable de las pantallas. Las recomendaciones suelen ser más bien ambiguas y bueno, pues varían en función de si los fines de la actividad son lúdicos o son educativos. Y cuando son estos últimos, bueno, pues parece que son mejor acogidos por la literatura que los fines lúdicos, ¿no? Lo que muestra también pues, una cierta jerarquía en el disfrute de los derechos de juego y de la educación de los chicos y las chicas desde esa perspectiva adulta. En síntesis, bueno, hablar de un tiempo de calidad, quizá podríamos matizar, se configura como un elemento fundamental en la actualidad para la generación de oportunidades de ocio y de juego precisamente durante esos periodos tan críticos, ¿no?, de la infancia y la adolescencia. Pese a las orientaciones que durante la pandemia se dieron por expertos y organismos internacionales, es verdad que la mayoría de los países occidentales, incluida España, pues optaron por la adopción de medidas restrictivas que hemos visto que dieron lugar a un empobrecimiento de la dieta lúdica. Nuestro estudio sostendría que disponer de un mayor tiempo para el juego no necesariamente fue sinónimo de que esas oportunidades lúdicas y recreativas mejoraran. Las consecuencias de estas restricciones han apuntado además hacia el deterioro de la salud mental de los chicos y las chicas en esos periodos, repito, tan críticos, y el agravamiento también, por otra parte, bueno, pues de algunas desigualdades por razones sociales, étnicas, culturales, económicas, que bueno, pues se acentuaron, como no, durante la pandemia. Sería también fundamental indagar más y hacer un mayor seguimiento sobre el impacto de estas medidas restrictivas. Y bien, la literatura ya vemos que ha mostrado en reiteradas ocasiones los beneficios terapéuticos que devienen de la práctica de la actividad lúdica, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad psicosocial, conflictos bélicos, pandemias, hospitalizaciones. Está contrastado por la literatura los beneficios que en esas situaciones la actividad lúdica tiene. Entre los más destacables, bueno, pues el bienestar y el desarrollo integral, las oportunidades de socialización, la capacidad de resiliencia, también la expresión y la regulación de experiencias contradictorias, adversas y bueno, de sentido de protección también ante situaciones de riesgo. Consideramos a partir de este estudio que bueno, pues sería necesario prestar más atención desde los gobiernos a cómo afectan las propias medidas que ellos establecen pues a los aprendizajes, al desarrollo y a la socialización y al bienestar de la sociedad y en concreto de los chicos y las chicas que la componen. Y bueno, pues que estos mismos gobiernos reorientaran su mirada y sus políticas hacia otras posibilidades educativas y terapéuticas que hemos comprobado que la actividad lúdica tiene. Por nuestra parte, como equipo, nos proponemos seguir indagando y trabajando en esta línea. La situación nos pide un estudio post-COVID y bueno, pues en el planteamiento de este es en lo que estamos trabajando actualmente.
la bibliografía, parte de la bibliografía que compone el estudio. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Y voy a comentar que a mí realmente me preocupa sobre todo el uso de las pantallas. Realmente sabemos que en Suecia últimamente ya las están intentando eliminar, ¿no?, de los centros educativos por los problemas más que por los beneficios que conlleva su uso. Y aquí estamos empezando a utilizarlas, es decir, vamos un poco retrasados y deberíamos fomentar más pues el ocio en el aire libre, que así sería además más saludable, es decir, fomentar las relaciones entre los niños y los jóvenes, pero bueno, ahí estamos. Bueno, sin más, voy a dar paso a algunas preguntas. Muchas gracias por la aportación de nuevo. Hola, sí. Silvia. Sí. Creo que es más curiosidad, pero cuando has mostrado los resultados de que los niños y adolescentes percibían que jugaban, algunos, un porcentaje de ellos jugaban menos o disfrutaban de menos tiempo lúdico. O sea que me parece como muy lógico pensar que si no van a la escuela van a tener más tiempo, o no van al colegio, tienen más tiempo de disfrutar de ese tiempo lúdico. Pero estos que decían que no había sido así, ¿os decían en qué empleaban el tiempo? Porque si no iban a la escuela, pero jugaban menos que antes, ¿a qué dedicaban el tiempo libre? Claro, aquí muy buena la pregunta. Claro, nos enfrentamos a una situación anormal en el sentido de que, bueno, por supuesto, dejaban de ir a la escuela, eso, más anormal que eso, no hay nada en ese momento. Pero, claro, no sabíamos muy bien a qué asociaban ellos, o sea, o dónde ubicaban ellos ese tiempo en el que estaban realizando esa gran cantidad de tareas escolares o de actividades o... entonces, claro, decíamos, bueno, pues depende de la actividad que le hayan mandado, igual ellos la asocian a un juego o igual la asocian a un trabajo. No teníamos muy claro por qué ellos indicaban el haber jugado menos, ¿no? Buscábamos un poco de explicación a eso, porque esa sobrecarga sí que la detectamos en todos los niveles de edad. La sobrecarga de actividades y de tareas por parte de los colegios que, bueno, intentaron salvar la situación como pudieron, pero bueno, el resultado fue una sobrecarga del tiempo de ocio, del tiempo educativo y de todo el tiempo disponible a lo largo del día. A mí me ha parecido, según los datos que mostrabas, que de menos de 6 o hasta 6 años decían que jugaban más, de 7 a 10 jugaban menos y luego de 11 en adelante jugaban más otra vez. He tenido más tiempo de juego. Yo, en relación un poco con la pregunta de Diego, a mí sí que me se ocurre que quizás tiene mucho que ver con lo que ellos consideran que juego, qué es para ellos satisfactorio en esas edades. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mis hijos, que tengo 3 y tengo bastante rango de edad. Claro, de 7 a 10 el juego con los compañeros es fundamental. Y ellos vivieron como un castigo el no poder quedar con niños. Niños más pequeños, si podían jugar con algún padre, seguramente eso era un molón todavía. Y niños más mayores seguramente ya tienen móvil, ya tienen redes, ya tienen otras maneras de entender la distracción. Pero justamente el grupo de las 7-10 son los que van al colegio porque hay niños en el colegio, no por aprender. Son los que, y además son los que además se protestan si no hay tiempo de comedor, si no hay actividad libre. Te quiero decir que yo creo que quizás ahí está un poco la clave, ¿no? Y ellos lo percibieron como un periodo peor, porque el tipo de juegos que ellos necesitan es con iguales. En iguales, además, directamente, físicamente. No tenían todavía dispositivos para sustituirlo, ¿no? Yo creo que quizás por ahí puede haber una pista, ¿no? Luego, el otro comentario que has hecho tú de las pantallas y que comentaba también Elena, perdón. Yo sí que recuerdo, ¿no? Y recuerdo estar ahí encerrados y la televisión española decidió poner un sustituto escolar con programas infantiles educativos por la mañana. Claro, en mi casa llevamos años con la política de que por las mañanas no se ve la tele. Y ahora vienen estos y me ponen el colegio en televisión por la mañana. Claro, yo en un momento dado aguantamos 3 días y se acabó la tele por las mañanas. Porque claro, por las tardes ellos de nuevo volvían a pedir tele y digo, esto se nos va de las manos. Además, tampoco eran unos programas que fueran muy allá y nosotros al final cortamos con la televisión por la mañana porque además bastante tenían ya con las conexiones que hacían algunos profesores, con el material que era con ordenador. Y dices, esto ya es un abuso, ¿no? O sea, tele por la mañana, ordenador por la media mañana y luego tal, ¿no? Y luego sí que me encanta lo que has dicho, ¿no? La reducción de las disposiciones de tiempo y demanda de mayor tiempo de juego, ¿no? Nosotros en el proyecto anterior, en el proyecto Time,
sí que veíamos que los chavales que están en jornada continuada tenían más tareas escolares y dedicaban más tiempo al estudio. Claro, yo creo que nosotros lo asociamos con que un menor rendimiento tiene que acabar justificándose o compensándose con más actividades, ¿no? La típica idea de que lo que no acabamos en clase se va como tarea para casa, ¿no? Entonces, si la clase es menos eficiente porque estamos en peores horas, pues eso significa que te llevas más deberes a casa, ¿no? Eso sumado a que muchas gentes también prefieren la jornada continuada para poder luego matricular a los críos en actividades extraescolares de pago, pues eso hace que haya una inflación, ¿no?, generalizada de tareas académicas fuera del tiempo escolar, que además sabemos que en España es uno de los más largos. Es decir, no solamente tenemos días lectivos más largos, con menos vacaciones, o sea, con más vacaciones y días, por lo tanto, más concentrados de clases, y además tenemos muchas más actividades de repaso, deberes, profesores particulares, etcétera. Entonces, bueno, me encanta, ¿no?, lo que decías tú de que ya había una demanda antes del confinamiento, y yo creo que hay que seguir con ese testigo de decir, bueno, no, o sea, lo escolar tiene que caber en el tiempo escolar, que ya demasiado tiempo le dedicamos a lo escolar. Y ustedes olvídense que el tiempo no escolar de los niños tiene que ser para otras cosas, ¿no? Y entre ellas el juego, ¿no?, que es algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Es el juego, el pasar tiempo al aire libre, el ir a los parques, el explorar el entorno, otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo directamente escolar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a reivindicar ese derecho de los niños a vivir, ¿no? Dejar de mirarlos como futuros ciudadanos, ¿no?, que comentamos el otro día, son los futuros ciudadanos a los que tenemos que prepararlos lo mejor posible para que el día de mañana sean felices. No, no, oiga usted, los niños tienen que ser felices desde el día cero. Y eso incluye tener tiempo para ellos, tener tiempo de aburrirse y tener tiempo para sus cosas, ¿no? Pero bueno, me ha encantado tu presentación y espero que las próximas ediciones verte por aquí, ¿eh? Que te el viaje a Valencia. Muchas gracias, Daniel. Me he quedado con ganas de ir, pero bueno, estamos en final de curso, exámenes de extraordinaria, defensas de TFGs, TFMs, y bueno, ha pillado ahí un poco todo, pero siempre es buen momento para ir a Valencia, así que la próxima estaré allí. Nada que añadir a lo que comentas, totalmente de acuerdo con esas observaciones tuyas. Creo que bueno, tampoco podemos, no sé, yo creo que en aquel momento de confinamiento pues fue como vamos a salvar los muebles, nos pareció que lo mejor era la pantalla y quisimos trasladar la realidad del aula, que es irrepetible y lo que sucede en un aula no se puede replicar en una casa, ni en el salón de casa, ni en la habitación de juegos. Y bueno, pues quisimos replicar lo que allí pasaba por miedo a bueno, pues perder los contenidos que estaban previstos para ese curso. Y bueno, quizá tendríamos que haber puesto el foco en lo que podríamos estar perdiendo, ¿no? En que también había que reforzar esas relaciones sociales, esa interacción. Claro, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos si no podíamos salir de casa? Pero no sé, ahora todo lo pasado es quizá más fácil ver las cosas, pero bueno, las consecuencias están aquí y bueno, ahora no queda más que afrontarlas y trabajar para reducirlas. Porque están. Buenas tardes. A ver, a mí sí me ha quedado una duda después de escucharte, como docente que soy. Sé que durante la pandemia uno de los criterios o una de las condicionantes que marcó mucho los tiempos de ocio, los tiempos de trabajo fue el hecho de que los nanos fueran en colegios públicos o en colegios privados. No tuvo nada que ver la gestión que se hizo en los públicos de la de concertados y privados. No sé si es que yo no lo he escuchado o no lo habéis nombrado, pero me gustaría que me dijeras si habéis anotado ese dato y si habéis notado diferencias realmente. No hay una diferenciación. Nosotros no la hicimos entre colegio público y privado, o sea, no era un ítem que recogíamos. Sí que te podría decir que la mayoría eran de colegios, centros públicos, pero no podría darte el dato porque no lo buscamos en ese momento. Tiramos los intereses por otro lado. En realidad también, como nosotros, perdona, estoy ahí como dándole continuidad, estoy respondiendo en 2 veces porque me ha venido la idea. Como nosotros nos cerramos solamente al periodo de confinamiento, no estaban yendo al colegio ninguno de esos niños con los que estábamos hablando. Entonces, ya estaban todos en casa, tanto los de colegios públicos como de privados, porque fue a partir de abril o así, que ya estábamos en confinamiento, hasta que terminó.
Y entonces en ese caso estaban en igualdad de condiciones porque ninguno iba ya al colegio. Sí que al inicio hubo distintas formas de gestionarlo, pero llegó un momento que ya estaban todos y todas en casa. Bueno, yo simplemente comentar también, ¿no? Para debatir algunos datos que recogimos, no durante el cierre, sino fueron posteriores, en el contexto de un proyecto más amplio, que aunque ¿no? teníamos datos anteriores que nos permitieron comparar, aunque no fueran exactamente de los mismos niños, pero para ver un poco tendencias, ¿no? Bueno, una de las cosas que vimos es que los diferentes indicadores que teníamos de bienestar habían bajado todos, o prácticamente todos, respecto, ¿no? de años anteriores. Y en relación un poco a lo que estamos hablando, ¿no? De la relación con la familia, con los profesores y tal, la percepción de apoyo percibido por parte, ¿no? de diferentes personas también había bajado, y el que se llevó la peor parte fue la percepción de apoyo por parte de los profesores, precisamente. Y aquí eso tiene un poco que ver, ¿no? con lo que comentaba ella, ¿no? de cómo se había manejado todo esto, ¿no? En algunos casos, ¿no? se había intentado, dijéramos, ¿no? lo que comentabas, ¿no? reproducir el aula en casa, pero a través de las fichas que se hubieran hecho en clase, con lo cual eso estaba totalmente descontextualizado y para los niños tenía poco sentido, además de lo que los progenitores acabamos haciendo de maestros también. Estábamos intentando seguir con nuestro trabajo en teletrabajo, haciendo de maestros de nuestros hijos. Yo creo que nuestro nivel de cortisol, no sé si está Diego, debía estar, bueno, disparado y fuera de la media. Yo te aseguro que el mío lo estaba, sí. Bueno, pues, ¿no? Cosas como estas, ¿no? que hacen replantear. Y luego también, aparte de cuestionarios, hicimos también grupos de discusión, ¿no? Y una de las cosas que salieron en esos grupos de discusión creo que es muy interesante, ¿no? En el sentido de que las medidas que se optaron tuvieron muy poco en cuenta, ¿no? a niños y niñas, cuando se decidió que los parques estaban cerrados, ¿no? Porque en algún momento del proceso, ¿no? se pensó incluso que los niños y adolescentes eran contagiadores, súper contagiadores, y que casi tenían la culpa de que, ¿no? Y además que, bueno, que un espacio al aire libre como un parque parecía que era, bueno, ¿no? podía ser la hecatombe de... bueno, me refiero que ellos se quejaban de que, bueno, las medidas que se habían tomado, que les afectaban mucho, habían tenido muy poco en cuenta lo que necesitaban y cómo de importante eran para los más pequeños, ¿no? el tema de los parques. Y otra cosa relevante, no solo que las medidas los habían tenido poco en cuenta, sino que cuando se explicaban las medidas que se iban tomando, ¿no? que cada día teníamos alguna novedad, a la opinión pública, los mensajes no estaban dirigidos a los niños. Si ellos no se sentían interpelados, no sentían que alguien les estuviera justificando el por qué se cerraban parques, por ejemplo, ¿no? Y creo que es algo que como adultos tenemos que pensar mucho. O sea, nos olvidamos de ellos, ¿no? En medio de, bueno, sobrevivimos como pudimos, eso es cierto, pero nos olvidamos de ellos y además a la hora de explicarles por qué había medidas que les afectaban especialmente a ellos, tampoco ni el contenido del mensaje, ni la manera de transmitirlo, nada de eso iba dirigido a ellos como público, receptor del mensaje, ¿no? Y eso lo pusieron muy, muy claro y muy en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir pensando en muchas cosas, ¿no? El tema de las actividades de ocio, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? con Daniel, que eso dependió mucho de la edad. A veces la utilización de pantalla, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de la Play, los videojuegos, evidentemente que tenían componente lúdico, pero mi sensación, y también, ¿no? por las cosas que ellos expresaron, es que a veces jugaban para hablar entre ellos, ¿no? que al final el juego en sí mismo era menos relevante que en otras ocasiones porque era la única manera de poder hablar, ¿no? Entonces fue interesante cómo dieron un uso un poco diferente o potenciaron, ¿no? determinados usos que no eran habituales a través de un determinado dispositivo para buscar alternativas de comunicación, ¿no? Y los más pequeños que no tenían móvil, pues bueno, con los móviles, ¿no? de los padres nos montamos ahí unos FaceTime de la leche, ¿no? Durante eso. Bueno, pues nada, simplemente compartir, ¿no?
bueno, que realmente el impacto fue importante. Y no solo el impacto en el momento presente, dijéramos, ¿no? De ir viviendo la situación de pandemia, sino, y eso es curioso, ¿no? Les preguntamos cómo creían que estaban ellos antes de la pandemia y lo comparamos con datos que tenían antes de la pandemia. Bueno, su recuerdo de cómo estaban antes era peor de los datos que teníamos en prepandemia. ¿Me explico? O sea, no solo afectó su percepción y su evaluación de la situación actual, sino su recuerdo de cómo estaban antes de la pandemia. Y eso también, bueno, son resultados que dices, ostras, es que además está afectando a todo el proceso de memorización, de recuerdo. Bueno, me pareció como, bueno, sí, aunque es verdad que los datos que recogimos en pandemia fueron pocos, deprisa, bueno, un poco lo que pudimos hacer, ¿no? Y tampoco no podemos llegar a grandes conclusiones y menos generalizaciones, ¿no? Pero sí que hay algunas cosas que te hacen pensar especialmente. Bueno, pues nada. Son interesantísimos los datos que expones y me encantaría, si lo tenéis publicado, poder leerlo, o si no, cuando lo publiquéis, pues me gustaría mucho, porque me parece que has dado claves que nos pueden ayudar mucho a trabajar a partir de ahora, ¿no? Decías que es verdad que todas las indicaciones que se daban, todas las advertencias, recomendaciones iban destinadas a los adultos. Es un ejemplo más de todos los que tenemos en el día a día, ¿no? De esa poca consideración que tenemos a los chicos y las chicas cuando son pequeños, ¿no? Lo que comentaba también antes Daniel, bueno, que estamos siempre pensando en que son adultos en miniatura y no les damos su lugar como niños y como niñas, parte de esta sociedad. Y ya termino. A pesar de eso, yo he anotado aquí, mientras decías que nunca eran los destinatarios de esas advertencias, yo he anotado aquí, pero fueron los que mejor se adaptaron. Y ahí de eso sí que tenemos mucho que aprender. A pesar de todo esto que comentamos, los chicos y las chicas tenemos las pruebas evidentes de que fueron los que mejor se adaptaron a llevar su mascarilla, a cumplir con las normas, a lavarse las manos. No sé, creo que dieron un ejemplo extraordinario. Y bueno, y con esto ya termino y ojalá pueda leer ese trabajo que me ha despertado mucho interés.